Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos al video 2 sobre la fisiopatología del ayuno. Tienen el video número 1, para los que no lo vieron, que de lo que hablamos en el video número 1 es un poco sobre cómo vamos a, para tener una mejor visión, digamos, de todo lo que es el ayuno, íbamos a dividir al ayuno en 5 etapas, digamos, ¿sí? Que sería la etapa postprandial, el periodo posabsortivo, el periodo de inanición temprana, de inanición tardía y el terminal. Y lo que vimos en el otro video es toda la relación insulina-glucagón, cómo se va a ir modificando en las distintas etapas del ayuno. Y el video número 2, vamos a ver varias hormonas, ¿sí? Todas las que podamos llegar, y después vamos a ver la interacción entre las hormonas. El libro del cual estoy leyendo es un libro de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina, de Fisiopatología del Niño, en el cual este libro, el doctor Eduardo Antonio Rollero, hace un excelente, digamos, compilado sobre estas etapas y las hormonas y demás de manera muy simple, por eso me gusta mucho. Y bueno, lo vamos a seguir leyendo. Ya vimos la relación insulina-glucagón. Ahora vamos a hablar un poquito de las hormonas tiroideas. Bueno, y antes de hablar sobre esto, les voy a mostrar acá de qué hormonas son las que vamos a hablar. Voy a compartir acá la pizarra, que esto es algo que empecé a usar hace poquito. Entonces, lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Es, eh, acá estamos. Relación de insulina-glucagón es lo que hablamos en el video número 1, así que pueden ir a buscarlo. Ahora vamos a hablar de hormonas tiroideas, de hormona de crecimiento o growth hormone o somatotrofina. Vamos a hablar de los factores de crecimiento insulinosímiles. Vamos a hablar de cortisol, de las catecolaminas, del glucagón y la aldosterona y la leptina. Espero que lleguemos a hablar de todas estas hormonas, qué es lo que sucede en el ayuno con ellas, en este video. Bueno, vamos ahora sí, sin más rodeos, vamos a volver a nuestro querido libro. Entonces, hormonas tiroideas. La mayoría de la secreción de secreción tiroidea se hace en forma de T4. ¿Estamos? Que en los tejidos periféricos se va a convertir a T3, triodotironina, fisiológicamente más activa. Entonces, se secreta como T4, pero en los tejidos periféricos se va a convertir a T3. Esta es la forma activa. Tanto la T3 como la T4 van a controlar la tasa metabólica basal, aumentando las concentraciones de numerosas enzimas involucradas en la producción de energía. O sea, las hormonas tiroides principalmente eh, influyen en muchos procesos de metabolismo y van a estar ampliamente implicadas en lo que es el metabolismo basal. También estimulan la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, promueven la maduración del sistema nervioso central, influyen en la secreción de somatotrofina por la hipófisis y potencian el efecto de los factores de crecimiento insulinosímiles sobre el esqueleto. Entonces, atenti acá, estimulan la fosforilación oxidativa en las mitocondrias, o sea que favorecerían una quema, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, lo que es la lipólisis, ¿sí? La liberación de ácidos grasos. Bueno, entonces, por eso las personas que tienen hipotiroidismo tienen tendencia a ser más gorditas porque tienen este metabolismo todo más lento, no hay tanta quema de grasas. Entonces, ¿qué va a pasar en el ayuno? Y vamos a ir entendiendo un poquito. En la sangre, la mayor parte de T4 se va a encontrar unida a proteínas plasmáticas, la globulina transportadora y la prealbúmina. Atenti. Entonces, T4, que es la que va a ir circulando por la sangre, sí o sí tiene que ir unida a proteínas transportadoras, la globulina y la prealbúmina, actuando esto como reserva. Y la fracción libre es la que es fisiológicamente activa, o sea, toda la que va unida a sus proteínas transportadoras depende de estas proteínas que son, de estas proteínas plasmáticas, estos transportadores que son justamente proteínas. Y la libre es la que va a ser activa. Las concentraciones disponibles de T3 y de T4 van a estar afectadas por los niveles de proteínas, de globulinas transportadoras. Entonces, ¿qué significa? Que si vos tenés un estado de desnutrición o de ayuno, eh, sostenido en el tiempo, digamos, y supónganse que hay poca producción proteica o esto se ve comprometido, no vamos a tener a las proteínas transportadoras que van a transportar a T3 y T4. Una vez que ingresa a la célula, T4 se convierte en T3. De esta forma va a ingresar al núcleo, en donde va a actuar como un factor anabólico, estimulando síntesis de ARN, de proteínas celulares y de la división celular.
La desnutrición prolongada deteriora la función tiroidea y disminuye la conversión de T4 a T3 en las células periféricas. Entonces, una desnutrición prolongada deteriora esta función tiroidea y va a disminuir esta conversión de T4 a T3 en los tejidos. También disminuyen los niveles de prealbúmina y globulinas transportadoras. La disminución de los niveles plasmáticos de las hormonas tiroideas puede llegar hasta un 25%. Y las consecuencias de estas alteraciones, ¿qué van a ser? Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tasa metabólica basal, se detiene el crecimiento, más que nada en el caso de los niños, y disminución del número de neuronas y células gliales del cerebro. Acuérdense que acá, más allá que estamos estudiando la fisiopatología del ayuno, estamos llevándolo o tratando de entenderlo desde la desnutrición, que es lo que sucede con un niño que es desnutrido. Aunque bueno, en el caso del adulto sería lo mismo. Lo que pasa acá, lo que queremos ver es si estas hormonas van a estar en el desarrollo del sistema nervioso central, si esto le sucede a un niño, y bueno, vamos a tener problemas de retraso de crecimiento y muchas cosas más. Si es un adulto, bueno, ya creció. Adicionalmente, los bajos valores de hormonas tiroides pueden estar relacionados también con el deficiente ingreso de yodo dietético. De recordarse que muchas zonas con alta incidencia de nutrición también tienen elevadas tasas de bocio endémico, porque les falta yodo. Bueno, se va a escuchar, pero acá no saben el calor que hace, y yo con el tema del micrófono tuve que frenar el ventilador, pero me estoy muriendo de calor, así que ahora lo voy a prender, espero que no se escuche mucho de fondo, si no suban el volumen. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, ya vimos un poquitito de lo que hacían nuestras queridas hormonas tiroideas. Vimos T3 y T4. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que se va a reducir la conversión de T4 a T3, que si tengo menos proteínas transportadoras, también va a poder transportar menos hormona tiroidea. Entonces, como totalidad, al tener menos hormona tiroidea, ¿qué va a haber? Va a haber una tasa metabólica basal disminuida, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a detenerse el crecimiento, y también puede verse comprometida la función nerviosa, ¿sí? Por el tema de que disminuye el número de neuronas y células de la glía. Bueno, ahora vamos a hablar de la hormona de crecimiento o somatotrofina, importantísima. A ver, la somatotrofina es la principal hormona reguladora del crecimiento somático, ¿sí? Esta acción la ejerce indirectamente. ¿Por qué? Porque en realidad no es ella la que hace los efectos, sino a través de la inducción de la síntesis de otra hormona, la IGF-1, cuya acción es estimular la síntesis de ADN e inducir la multiplicación celular, ¿sí? Se llaman factores de crecimiento insulinosímiles. Entonces, este crecimiento somático, la hormona de crecimiento, o sea, este crecimiento, esta reproducción de los tejidos, lo va a hacer a través de la IGF-1. En el esqueleto, esta IGF-1 lo que va a terminar haciendo es aumentando la matriz ósea e induce la multiplicación de los condrocitos en el cartílago de crecimiento. Interviene en el metabolismo del calcio, regula el balance hidroelectrolítico y participa en los metabolismos lipídico y glucídico, estimulando la lipólisis y produciendo hiperglucemia respectivamente. Esta se hace una pregunta de examen. La hormona de crecimiento es hiperglucemiante siempre, porque es como que va a sacar, va a generar quema de ácidos grasos, fabricar tejidos y todo, pero es como que termina siendo hiperglucemiante, ¿sí? Libera cosas al torrente sanguíneo para fabricar cosas. La secreción de somatotrofina aumenta y disminuye con gran rapidez en función del estado nutricional del niño. La concentración normal en el plasma de la infancia es de 6 nanogramos por mililitro, y en la desnutrición estas cifras pueden llegar hasta los 50. ¡Epa! Miren, wow, como que se hace un mecanismo así, se empieza a secretar mucho. Bueno, entonces, los niveles de esta hormona guardan una relación inversa con el grado de depresión proteica. Por esta razón se puede considerar que forma parte de un sistema de regulación de retroalimentación del siguiente tipo. Cuando los depósitos proteicos y de glucógeno comienzan a deplecionarse, o sea, me bajan las concentraciones de proteínas y también la concentración de glucógeno, aumenta la concentración plasmática de hormona de crecimiento. Esto facilita la entrada de aminoácidos a la célula y estimula la síntesis de proteínas que estemos necesitando para algo. Después veremos de dónde saca esos aminoácidos. Cuando el contenido proteico celular mejora, se inhibe la producción. Entonces acá tenemos un cuadrito que ante la disminución de la glucemia, ¿sí? Porque no hay comida,
o de la disminución de aminoácidos intracelulares, esto va a estimular a la hormona de crecimiento. ¿Qué va a hacer la hormona de crecimiento? Va a aumentar el ingreso de glucosa a la célula, ¿sí? Va a disminuir, perdón, el ingreso de glucosa a la célula generando una hiperglucemia. Va a generar, hacer lipólisis, liberando ácidos grasos al torrente sanguíneo, y va a estimular la síntesis de los factores de crecimiento insulinosímiles. Esto va a hacer que ingresen aminoácidos a la célula y se va a fomentar la síntesis proteica. Entonces ahí tenemos el resumen. Ah, no, todavía nos queda un poquitito. Adicionalmente, en el marasmo, uno de los tipos de desnutrición, la somatotrofina deprime las enzimas del ciclo de la urea, efecto que permite recuperar nitrógeno para la resíntesis de proteínas, o sea, guarda ese nitrógeno para poder, esa urea para poderlo usar al nitrógeno. En cuanto al metabolismo de los azúcares, la somatotrofina va a disminuir el transporte de la glucosa al interior de la célula. El efecto opuesto que tiene la insulina, originando una disminución del empleo de este azúcar como fuente de energía. La glucosa, sin poder ingresar a la célula, queda retenida en el plasma para que pueda ser utilizada por el cerebro, ¿sí? Queremos abastecer al cerebro de glucosa. La somatotrofina también aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Por lo tanto, la concentración de estos aumenta los líquidos corporales, pero a su vez eleva la cantidad de grasa almacenada en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es importante. Entonces, aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo, van a aumentar en todos los líquidos corporales, y al pasar por el hígado van a empezar a acumularse en el hígado. ¿Y qué más? Y esto produce también cantidades importantes de ácido acético que van a frenar el catabolismo muscular. Los factores hormonales y nutricionales que modulan la secreción se muestran en el cuadro 6.3, que es el que vimos antes. Ah, no, perdón, el 6.3. A ver, acá. Entonces, ¿qué me van a estimular a la hormona de crecimiento? Si tengo una hipoglucemia, ¿estamos? No hay liberación, puede ser un ejercicio muy prolongado, puede ser justamente el ayuno, ¿sí? Los aminoácidos en la sangre, ¿sí? Que haya aminoácidos en sangre es un estímulo. Los agonistas alfa-adrenérgicos, las hormonas tiroideas, los estrógenos y el cortisol en concentraciones fisiológicas. ¿Y qué me van a inhibir a la hormona de crecimiento? Y tener bastantes ácidos grasos libres en sangre. Los agonistas alfa-adrenérgicos y el cortisol en concentraciones elevadas. Entonces, por ejemplo, ante cuadros de estrés, por ejemplo, siempre lo llevo a deporte, que es bastante mi área. Si tenemos un deportista que estamos tratando de que aumente de masa muscular, de que rindan su deporte, pero no descansa bien, está sobreentrenado, está pasado de rosca y tiene el cortisol muy alto, tampoco va a haber favorecida la síntesis de hormona de crecimiento. ¿Entienden? Y aparte sumémosle a que si duerme mal, tenemos una fase del sueño que es donde mayor se secreta hormona de crecimiento, si no me equivoco era en el no REM, y si no llega a esa fase del sueño, creo que era la fase 4, no va, esto lo estoy diciendo, lo habré leído hace un año, así que puede ser que me esté equivocando. Lo importante es que en una etapa del sueño, que si no la llegamos a hacer, vamos a tener también comprometida a la hormona de crecimiento. Muy bien. Habiendo leído entonces un poquito a la hormona de crecimiento, a ver, yo hago así, les doy un minuto y traten de pensar en su cabeza, ¿sí? De hacer un repasito de qué pasa con la hormona de crecimiento si yo no tengo ingreso de comida. Lo primero que va a suceder es se va a captar una hipoglucemia, ¿no? O sea, van a disminuir los depósitos de glucógeno, y también, capaz a la larga, disminuyen los depósitos de proteínas. Entonces, ¿qué va a hacer la hormona de crecimiento? Acá tienen el resumen. Entonces, va a generar hiperglucemia, va a disminuir que ingrese glucosa a la célula y va a generar una hiperglucemia. ¿Estamos? Va a aumentar una lipólisis, va a empezar a hacer que liberemos ácidos grasos a la circulación y va enseguida a estimular a la síntesis de factores de crecimiento insulinosímiles. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de estos factores de crecimiento insulinosímiles.
Estos son proteínas sintetizadas fundamentalmente en el hígado y en una menor medida en el músculo y en el riñón. También son producidas en la glándula mamaria de la mujer que amamanta. Son mediadores de los efectos de la somatotrofina, hormona que regula su producción junto con el estado nutricional. Circulan en plasma unido a unas proteínas ligantes, siendo la más importante, bla, bla, bla. Los factores plasmáticos de IGF-1 se correlacionan bien con los parámetros clínicos de nutrición como el peso y el índice de masa corporal. En la desnutrición, al igual que en otras situaciones de estrés, el hígado reorganiza la síntesis de proteínas aumentando la producción de unas y disminuyendo las de otras. Reactantes en fase aguda positivos y negativos. En consecuencia, se produce una disminución de la síntesis de IGF-1 y de la proteína transportadora, tanto más severa cuanto mayor sea su gravedad. De esta manera, la somatotrofina no es biológicamente activa para promover el crecimiento, y esta situación contribuye a que sus efectos se produzcan sobre el metabolismo de las grasas, glucosa y proteínas más que sobre los huesos. O sea, no sé si se entendió esto. La desnutrición, digamos, el ayuno, lo que va a hacer, sí depende la gravedad, es que todos estos mecanismos van a hacer que se secrete hormona de crecimiento, pero no se va a ver comprometida la síntesis de IGF-1, que en realidad, mediante que la hormona de crecimiento fabrique IGF-1, eso va a hacerlo el crecimiento en longitud de los huesos, de crecimiento y demás. Entonces, esa es la función, una de las funciones, fabricar IGF-1 de la hormona de crecimiento. Pero después tiene sus efectos metabólicos sobre catabolismo, sobre las grasas, las proteínas, los hidratos. Pero la función sobre los huesos y los tejidos, el crecimiento somático lo tiene mediante IGF-1. Entonces, si no fabrica bien IGF-1, eso sí se va a ver comprometido. ¿Se entiende? Espero que se haya entendido. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a volver. Bueno, ahí me fijé, entonces esto es como una decisión del hígado. Es el hígado el que dice qué proteínas va a fabricar. Entonces, aunque haya hormona de crecimiento, va a actuar sobre el metabolismo de la hormona de crecimiento, pero en el hígado no va a fabricar tanto factores de crecimiento insulinosímiles, ¿entiende? Entonces el crecimiento se va a ver comprometido. Adicionalmente, y dado que IGF-1 es capaz de inducir el desarrollo de los oligodendrocitos en el cerebro, que participan en la síntesis de mielina, se ha sugerido que la depresión de esta hormona podría jugar un papel en el retraso del desarrollo mental de los nenes desnutridos. Importantísimo. ¿Se entiende? Entonces volvamos a la pizarra, ya vimos la relación insulina-glucagón, vimos qué hacen las hormonas tiroideas, vimos qué hace la hormona de crecimiento, y vimos qué hacen los factores de crecimiento insulinosímiles y qué es lo que sucede en el caso de una desnutrición crónica o estados muy prolongados de ayuno. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede con el cortisol, gente. Esperen que yo algunas cosas las leo en la pantalla y otras las voy leyendo del libro, porque yo amo leer del libro, sino como que la pantalla me cansa. Bueno, vamos a ver entonces qué hace el cortisol. Dice, vamos a ponerlo acá, a pesar de que los glucocorticoides se llaman así, porque uno de sus efectos es elevar la concentración, esperen que voy a bajar acá, es glucocorticoides. Entonces, ¿cuál es la función de los glucocorticoides? Elevar la glucosa en la sangre. Glucocorticoides, son corticoides que van a elevar la glucosa. A pesar de que los glucocorticoides se llaman así porque uno de sus efectos es elevar las concentraciones de la glucosa en la sangre, tienen una acción sobre las grasas y proteínas probablemente más importante que sobre los carbohidratos. Sobre estos últimos, estimula la gluconeogénesis. Va a fabricar la síntesis de glucosa. Va a estimular, efecto derivado de la movilización de aminoácidos, especialmente de la alanina, de los tejidos extrahepáticos. Simultáneamente disminuye la utilización de glucosa de las células, por lo cual los niveles plasmáticos tienden a elevarse. Entonces, ¿qué va a hacer esta hormona, el cortisol? Va a ser hiperglucemiante. ¿Qué va a hacer el cortisol? Va a agarrar, va a romper proteínas, va a romper grasas y con eso va a ir a todo el ciclo del oxalacetato y toda la bola esa, y va a fabricar glucosa. ¿A partir de quién? Principalmente de alanina. Y ya veremos qué otros más, creo que glutamina también. Bueno,
Entonces, sobre estos últimos se estimula la glucosa, bueno, esto ya está, bla, bla, bla. Como se mencionó, uno de los principales efectos del cortisol es sobre el metabolismo de las proteínas. A excepción del hígado, que produce, a excepción del hígado, produce una disminución de la reserva proteica en todas las células del organismo. A excepción del hígado, el cortisol produce una disminución de la reserva proteica en todas las células del organismo. Este efecto es consecuencia de la capacidad del cortisol de aumentar el catabolismo proteico, sumado a que estimula el transporte de aminoácidos en el hepatocito, pero no en otras células. La movilización de proteínas mantiene elevada la concentración plasmática de aminoácidos para que estos puedan ser utilizados en la resíntesis. De la misma manera, el cortisol estimula la movilización de aminoácidos en el músculo, también promueve movilización de grasas del tejido adiposo para obtener energía. El cortisol, además, esperen que vamos a bajar acá si lo ven, el cortisol, además, produce resistencia periférica a la insulina e inhibe la síntesis de factores de crecimiento insulinosímiles. Entonces miren todas las cosas que hace, digamos, tener el cortisol elevado. Ojo, no lo demonicemos, es normal tener cantidades adecuadas de cortisol y más a la mañana, que es cuando nos preparamos para el día, el sistema de lucha, huida y demás cuestiones, lo que queremos es justamente poner a nuestro cuerpo en funcionamiento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer el cortisol? ¿Sí? Va a producir resistencia periférica a la insulina, no es el momento que yo quiero fabricar cosas, y va a inhibir a los factores de crecimiento insulinosímiles, lo mismo, es como pensarlo de esa manera. Está todo muy relacionado con qué es lo que vamos a hacer en el día. Es más de un sistema nervioso simpático el cortisol que de un parasimpático. Entonces, ¿qué va a hacer el cortisol con las proteínas? Y va a agarrar los aminoácidos y va a hacer resíntesis proteica. Con los azúcares va a estimular la gluconeogénesis y va a aumentar la glucemia. Tengo que tener los niveles de glucosa bien para salir a cazar. Y las grasas vamos a también a mandar ácidos grasos libres al torrente sanguíneo para que la vía común sea, no me lo deja marcar, la gluconeogénesis. Aminoácidos y ácidos grasos libres van a formar glucemia. Van a elevar la glucemia, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el efecto del cortisol. Entonces, resumen del cortisol, del cortisol en el ayuno, bueno, lo vamos a empezar a tener elevado, estamos a raíz de que vamos a tener una hipoglucemia, entonces lo que se va a secretar cortisol, ¿por qué? Porque queremos mandar glucemia otra vez, queremos mandar glucosa a la sangre, entonces este es hiperglucemiante y va a aparecer también, o sea, van a aparecer todas estas hormonas que lo que van a querer hacer es elevar los niveles de glucemia en sangre y empezar a fabricar donde no hay para abastecer al cerebro, ¿sí? De glucosa. Ahora vamos a ver qué hacen las catecolaminas. No sé por qué me fui a glucagón. Acá. Bien, hasta acá estamos. Pausa. Vimos relación insulina-glucagón en video 1, ya vimos tiroides, vimos la de crecimiento, vimos los IGFs 1 y 2, que influyen directamente en el crecimiento somático. Vimos recién al cortisol, hiperglucemiante, catabólico proteico y lipolítico. Y ahora vamos a ver a las catecolaminas. Muy bien, catecolaminas. Como respuesta al estrés infeccioso y nutricional, la médula suprarrenal, o sea, en respuesta al estrés infeccioso y nutricional, la médula suprarrenal libera grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina, responsables, entre otras cosas, del mantenimiento del volumen minuto cardíaco, redistribución del flujo sanguíneo, manteniendo la presión arterial y cambios metabólicos que regulan la glucemia. Entonces, el organismo capta como que hay un estrés, tanto nutricional como infeccioso. Entonces, para mantener el volumen minuto, porque me está faltando glucosa, me están faltando nutrientes, hay un estrés en el cuerpo. Entonces, este sistema se va a encargar de que mantener la frecuencia cardíaca como debe ser, mantener el flujo sanguíneo como debe ser, mantener la presión arterial, ¿sí? Y se ponen en juego estas cosas. Y también para regular la glucemia. La adrenalina y la noradrenalina estimulan la glucogenólisis en el hígado
la adrenalina y la noradrenalina estimulan la glucogenólisis en el hígado y músculo por 3 vías. Importante. Entonces vamos a tener glucogenólisis en hígado y músculo. Entonces, ¿qué van a hacer las catecolaminas? Hiperglucemiantes. ¿Se entiende? Hiperglucemiantes, catecolaminas. Y a ver, ¿y cuál es la principal hormona hipoglucemiante? No pueden a esta altura del partido no contestar eso, ¿eh? Imagino que lo saben. Pista, empieza con I. Bueno, entonces, ¿mediante qué 3 vías van a las catecolaminas elevar la glucemia, ¿no? O estimular esta glucogenólisis en el hígado? Estimulando la glucogenólisis hepática, en el hígado la adrenalina va a estimular una fosforilasa que va a convertir al glucógeno en fosfato de glucosa, lo cual es rápidamente desfosforilado y convertido en glucosa. Por otro lado, va a estimular la secreción de glucagón. La adrenalina per se va a estimular los receptores beta-2 adrenérgicos del páncreas produciendo secreción de glucagón. Este a su vez produce glucogenólisis por un mecanismo similar a lo descrito arriba, en donde los islotes, las de glucagón, ¿cuál era? Las células beta, eran las de insulina, las de glucagón, no me acuerdo. ¿Célula G? Bueno, liberando precursores gluconeogénicos. Las catecolaminas van a estimular la lipólisis y el catabolismo muscular, se va a liberar glicerol y aminoácidos, y que van a ser utilizados por el hígado para sintetizar glucosa. Entonces, ¿mediante qué 3 vías, sí? Van a estimular la glucogenólisis en vía, o sea, van a generar hiperglucemia, más fácil. Estimulando la glucogenólisis hepática para mandarla al torrente sanguíneo, estimulando la secreción de glucagón, ¿sí? Que eso va a tener grandes efectos en la lipólisis y un montón de cosas más, y liberando precursores que van a hacer gluconeogénesis. ¡Ay! Estoy trabada. Bueno, asimismo, tanto la adrenalina como la noradrenalina activan a la lipasa hormonosensible, que promueve la movilización de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo a la sangre. Entonces, efecto directo de las catecolaminas y van a estimular la lipasa hormonosensible y lipólisis. Ya. Entonces, acá tenemos algunos efectos, ¿no? Catecolaminas. Van a aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el volumen minuto cardíaco y la tensión arterial. ¿Y esto qué va a terminar haciendo? Y elevar la tasa metabólica basal. Estrés, ¿sí? El glucógeno, ¿qué van a hacer? Van a estimular todo un mecanismo, ¿sí? A la fosforilasa y toda la bola, y se va a elevar a la glucemia, y en las grasas se va a hacer lipólisis para luego, mediante gluconeogénesis, generar glucosa. O sea, en síntesis, hiperglucemiantes. Pero en este caso, acordémonos que no tiene tanto un efecto directo con el catabolismo muscular, ¿sí? Con la parte proteica en sí. De eso capaz va a romper más estructuras musculares el cortisol, es como más catabólico en sí. Ven que acá las catecolaminas es más mediante secretando glucagón, estimulando la glucogenólisis hepática y liberando algunos precursores como el glicerol y algunos aminoácidos, pero es más con el glucógeno y con las grasas el efecto. Efecto de las bueno, en otro orden de las cosas, los efectos alfa y beta aumentan la resistencia vascular periférica y la frecuencia cardíaca respectivamente. Estos mecanismos tienden a compensar el descenso de volumen efectivo circulante que caracteriza a un desnutrido. No obstante, tienden a elevar la tasa metabólica basal en contraposición con el efecto depresor que produce el bajo nivel de hormonas tiroides. O sea, se reduce el metabolismo por las bajas hormonas, pero las catecolaminas están ahí como compensando eso. En consecuencia, la eficacia con la que el paciente se adapta o no al estrés condicionará su respuesta cardiovascular y con ello gran parte de la tasa metabólica basal. Las principales causas de descompensación en la desnutrición son las enfermedades, sobre todo las infecciones, la fiebre y la deshidratación. Entonces, ¿qué cosas hacen que el paciente que ya está con un cuadro de estrés por desnutrición van a ser las infecciones, la fiebre y la deshidratación, ¿sí?
Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Acá tenemos, por ejemplo, en el marasmo, ¿sí? ¿Qué va a pasar en estos tipos de nutrición? Disminuyen las hormonas tiroides, esto da bradicardia, descenso de la frecuencia cardíaca. Y por otro lado, aumenta las catecolaminas, esto le da taquicardia, la frecuencia cardíaca aumenta. Entonces, la tasa metabólica queda como el efecto compensado, ¿estamos? Ahora bien, y acá tenemos, sí, obviamente que infecciones y estrés y todo esto estimula toda esta tasa. ¿Qué nos queda? A ver, ¿qué nos queda? Nos queda glucagón, aldosterona y leptina. Bueno, a meterla, si no se hace tan largo. Glucagón, aldosterona y leptina. Voy a poner pausa, así me tomo un mate. Bueno, a ver, glucagón, ¿no? Siempre les voy a confesar algo, la duda es, no sé, tuve profesores y escucho catedráticos que le dicen glucagón, otros que le dicen glucagón, en fin, nunca voy a saber cómo se dice. Acá está con tilde, pero bueno, acá sería glucagón. El efecto más notable del glucagón es su capacidad para provocar glucogenólisis en el hígado, el cual a su vez aumenta la glucemia. ¿Sabían ustedes esto? Obviamente tiene que quedar esto claro, que el glucagón es hiperglucemiante, o sea, lo que va a hacer es justamente de las células hepáticas generar glucogenólisis y va a mandar glucosa a la circulación, va a elevar la glucemia. La insulina es el efecto contrario de la glucosa que está circulando en la sangre, la mete adentro de las células. ¿Estamos? Por ejemplo, en un diabético, esto es algo siempre típico de nuestra carrera o de los que estamos en este ámbito, el diabético, generalmente si está en un estado de coma, o sea que estaba capaz durmiendo y le agarró una hipoglucemia, se dio insulina además quizás sin darse cuenta o su cuerpo reaccionó de una manera diferente esa noche, que se fue a dormir, la hipoglucemia llegó a tanto que puede llegar a tener un coma y no saberlo. Estamos, puede ser que la glucemia la tenga por debajo de 30, de 40, de 20, que debería estar entre 70 y 110. Entonces, cuando ya la persona está inconsciente y no hay manera de decirle, che, tomate esto de azúcar, inyectate esto, se le da glucagón intramuscular de una, para lo único, porque por vía oral no podés hacer nada. Entonces vos le das una inyección de glucagón y automáticamente el hígado lo que va a hacer es glucogenólisis, se va a restaurar los niveles de glucosa en plasma para que pueda llegar al cerebro, si no puede haber muerte cerebral, ¿sí? Así que hay que cuidarse, la diabetes no es joda, pero bueno, los que tienen digamos, la tipo 1 no pueden tanto prevenirla, en vez los tipo 2 sí. Bueno, este efecto es similar al de la adrenalina, pero mucho más pronunciado. A diferencia de esta, el glucagón solo produce glucogenólisis en el hígado, no actuando en el músculo. La adrenalina sí lo hace en el músculo, acuérdense. Bueno, una vez agotado el glucógeno hepático, estimula la gluconeogénesis, pero este efecto es secundario. In vitro, el glucagón es además un potente movilizador de los ácidos grasos libres. Sin embargo, en un individuo bien nutrido, la infusión de glucagón normalmente no aumenta los niveles de ácidos grasos libres. Esto es debido a que el efecto glucogenolítico eleva la glucemia y esta a su vez estimula la secreción de insulina, es como un feedback. O sea, tener la glucemia elevada, entonces ahí ya te va a empezar a secretar insulina para meterla dentro de las células. Esta a su vez estimula la secreción de insulina. En consecuencia, en sujetos normales, este efecto enmascara cualquier tendencia de glucagón a aumentar la liberación de ácidos grasos libres. Pero quizás en un desnutrido o en un diabético, que no es que después normalizaste la glucemia y se secreta insulina. No, porque no hay insulina. No obstante, en los pacientes desnutridos que cursan con bajos niveles de glucemia, el efecto movilizador de los ácidos grasos libres es más significativo y más evidente. Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón en el hígado? Va a favorecer la gluconeogénesis y aumentar la movilización de los ácidos grasos libres, y todo esto va a elevar la glucemia, ¿sí? Glucogenólisis, perdón. Bueno, vamos a hablar sobre la aldosterona. Ay, yo amo la aldosterona. Amo la glándula suprarrenal. Bueno, debido a alteraciones en la función cardíaca y a cambios en el volumen del líquido extracelular, el niño desnutrido tiene cierta dificultad para mantener el gasto cardíaco y la presión arterial dentro de cifras aceptables. Esto lleva a estimular la secreción de catecolaminas que paralelamente tienden a aumentar la tasa metabólica basal.
Simultáneamente a la estimulación adrenal es activado otro mecanismo para mantener la volemia y la tensión arterial, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ante la caída de presión en la arteria renal, ¿sí? Lo que va a pasar es activar este sistema. Que la renina, secretada por la glándula suprarrenal, por el riñón, va a estimular a la angiotensina 1, la angiotensina 2 del pulmón, y todo eso después va a hacer a lo último que la glándula suprarrenal haga aldosterona. Hace mucho no leo sobre esto, chicos, así que bueno, bastante bien que me acuerdo. Esta última produce reabsorción tubular de sodio y agua y eliminación de potasio por orina. Entonces, ¿qué va a hacer la aldosterona? Va a reabsorber en los túbulos de la nefrona, ¿sí? Agua y sodio, y eliminando potasio. Entonces, ¿qué buscamos? Retener líquido, guardar líquido para aumentar la volemia. Debido a que en el balance final la retención de agua es proporcionalmente mayor a la de sodio, esta se diluye en el compartimiento intravascular. En consecuencia, en la desnutrición, el sodio plasmático suele ser bajo a pesar de que el sodio corporal total está elevado. Entonces, ante estrés, hipovolemia, hipotensión o hiponatremia, se estimula la secreción de aldosterona. Retención de agua, retención de sodio y eliminación de potasio. Entonces, ¿qué te puede pasar? A la larga, si de mucho tiempo de inanición, ¿sí? Ante que no haya ingesta de alimentos y hay ya alteraciones en la función cardíaca. Estamos hablando acá de una persona que hace ayuno, pero no ayuno intermitente, porque es una persona fit. Estamos hablando de qué pasaría si es un ayuno prolongado que no entra comida ni nada. Estamos tratando de entender la fisiopatología. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Y se va a retener agua y se va a retener potasio, sodio, y se va a eliminar potasio. Y por último vamos a ver qué es lo que pasa con la leptina. A ver, déjenme ver acá en mi libro. Y después, ¿qué viene? Después... ¡Ay, se me cayó el micrófono! Espera. Ahora sí. Bueno, vamos a ver la interrelación entre las hormonas y vamos a ver otros cambios fisiopatológicos que van a ocurrir en el ayuno. Hasta ahora vimos todo lo que son las hormonas, y después vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que pasa durante el ayuno con el consumo de oxígeno, con los cambios en el riñón, en el equilibrio ácido-base, bla, bla, bla. Por ahora vimos a las hormonas, ¿estamos? Y vamos a ver a la leptina. ¿Qué es lo que hace la leptina? La leptina es una hormona que se produce en los adipocitos y desde ellos es liberada a la circulación y transportada al sistema nervioso central, en donde se informa el estado de las reservas energéticas e induce la disminución del apetito. O sea, normalmente la leptina la produce el tejido adiposo, va al tejido, al sistema nervioso central y le dice, flaco, flaca, no lo comas más, ¿no? Disminución del apetito. Como sus concentraciones varían según los depósitos grasos del organismo, en el marasmo, les quiero contar lo contrario, en la obesidad, ¿qué es lo que pasa? Es como que se produce una resistencia a la acción de la leptina, no me acuerdo si era por hiperproducción o por ya una adaptación. Entonces, justamente hay un momento donde deja de cumplir esta disminución del apetito. Bueno, como sus concentraciones, y también hace algo con la insulina, ahora no me lo acuerdo. Pero no es el objetivo de acá estamos hablando del ayuno. Como sus concentraciones varían según los depósitos grasos del organismo, en el marasmo, que es una desnutrición, se encuentra muy baja la leptina, y sí, prácticamente no tiene grasa corporal aumentada, están desnutridos. La hipoinsulinemia y la estimulación beta-adrenérgica contribuyen a inhibir la producción, y obviamente tiene tiene insulina baja, tiene glucagón elevado, tiene las catecolaminas al palo, y sí, no va a haber producción de leptina. Si bien y justamente no queremos que sientas saciedad, o sea, entienden que todo está relacionado. Si bien hasta el momento no se han estudiado bien las consecuencias de los bajos niveles de leptina sobre el hipotálamo del desnutrido, es probable que intervengan la modulación del apetito, a veces voraz y otras veces disminuido, que tienen estos pacientitos. Por otra parte, desde el punto de vista de la valoración nutricional, el dosaje de leptina podría resultar útil porque guarda un alto índice de correlación con el IMC y con la cantidad total de grasa que esta persona desnutrida o niño tiene en el organismo. O sea, en ese sentido estaría bueno dosarla. Cuanto menos niveles de leptina haya, más al horno está con la grasa corporal. Entonces vamos a cerrar con esta interrelación entre las hormonas. Las hormonas secretadas en el periodo de ayuno se interrelacionan entre sí para obtener energía necesaria para el metabolismo celular,
sobre todo para abastecer de energía al cerebro y al corazón. Esta interrelación puede estudiarse mejor en el cuadro 6.9, interrelación hormonal en la desnutrición calórico-proteica. Entonces, y ya vamos a ir terminando el video. Estas son todas las que vimos: la relación insulina-glucagón, las hormonas tiroides, la hormona de crecimiento, los IGF-1 y 2, el cortisol, las catecolaminas, el glucagón, la aldosterona y la leptina. Y vamos a tratar acá de relacionarlas en este cuadro. Es un buen ejercicio para hacer. Entonces, acá tenemos si disminuye la ingesta, o una infección, una desnutrición o un ayuno, podemos hablar como la disminución de ingesta. Obviamente tenemos 5 etapas, ¿no? Pero acá tratamos como de cerrar todo. Van a disminuir los niveles de glucosa. ¿Estamos? Si vos disminuís tu ingesta, vas a tener menos glucosa circulando. Va a haber estrés. ¿Esto qué va a hacer? Que disminuyan los niveles de insulina si no tengo mucha glucosa circulando. Esto va a generar lipólisis, o sea, movilización de ácidos grasos. A su vez también el estrés genera, las infecciones o el estrés generan secreción de adrenalina, de catecolaminas, también lipólisis. Y la hormona de crecimiento, ¿sí? Que en realidad disminuye su acción sobre los factores de crecimiento insulinosímiles, en el ayuno o en la desnutrición deja de medio de fabricarlos porque no queremos crecer en ese momento, pero sí hace sus acciones metabólicas, va a estimular la lipólisis. Por otro lado, esto disminuye la síntesis de IGF-1. Yo voy marcando con el puntero del mouse, pero no sé si se muestra en el video. Bueno, nada, también justamente el aumento de cortisol es otra de las cosas que causa que disminuyan estos factores de crecimiento insulinosímiles. El cortisol, ¿cómo va a estar? Elevado. O sea, ¿qué va a estar bajo? La insulina. ¿Qué van a estar altas? Las catecolaminas, el cortisol, el glucagón, principales. Entonces, el cortisol va a movilizar grasa y va también a movilizar aminoácidos del músculo esquelético. Y para generar ácidos grasos libres y de ahí que vayan a fabricar glucosa, etc. Y también se puede abastecer al corazón con cuerpos cetónicos de los ácidos grasos libres. ¿Y qué más? Podemos ver acá también que, bueno, que los ácidos grasos libres van a la gluconeogénesis y fabrican glucosa. Acá no me pusieron ni a la aldosterona ni a la leptina, pero bueno, estamos hablando de las principales, ¿sí? Acá si quisiéramos poner a la aldosterona, podríamos hablar de que, bueno, de que estos niveles, la adrenalina alta circulando, podría, o la caída de la presión arterial, favorecería la secreción de aldosterona. Bueno, en fin, gente, espero que les haya gustado el video. A mí me encanta este tema, lo traté de buscar de un libro que sea fácil, así que bueno, se viene el capítulo número 3, en el cual vamos a ver otros cambios fisiopatológicos que van a ocurrir en el ayuno más allá de las hormonas, para tratar de integrar todo, ¿sí? Para poder tratar de entender de cómo va a reaccionar nuestro cuerpo en el ayuno, y después obviamente así podemos entender al paciente crítico, o sea, qué es lo que pasa con una persona que, bueno, que viene un ayuno prolongadísimo, y qué es lo que va a terminar generando una falla total, digamos, orgánica. Así que bueno, nos queda el tercer video, que es el de los otros cambios fisiopatológicos del ayuno, para terminar con la serie de 3 videos de fisiopatología del ayuno. Desde ya, si les gustó, les pido que pongan un like, que se suscriban al canal, que me digan qué temas quieren que leamos juntos, si les sirve, si quieren que lea algún libro en particular. Así que bueno, gente, un beso grande y se los quiere. Gracias porque es increíble, el canal crece y crece, todo lo que empezó como algo para yo ayudarme a estudiar a mí misma, se terminó generando esto. Así que bueno, por lo visto sirve. Muchas gracias a todos. Chau, chau.